Bien, procedemos entonces a ver los contenidos o las funciones presentes dentro del apartado de herramientas de simulación. En herramientas de simulación tenemos dos grandes grupos de funciones. Uno, denominado cálculos, donde para cada uno de los métodos implementados en el programa, test de cumplimiento, muestreo de atributos, muestreo de variables y muestreo de la unidad monetaria o MUM, disponemos de las correspondientes funciones. Indicábamos teóricamente que el procedimiento de muestreo se basa en una serie de pasos que podemos resumir en los siguientes. Una vez creada o definida la población sobre la cual vamos a aplicar la prueba o el test específico, lo primero que haríamos sería calcular el tamaño de muestra que requerimos. Una vez calculado ese tamaño de muestra, procederemos mediante los generadores a seleccionar los elementos que deben conformar esa muestra, ya sea para un método determinado, por ejemplo, la generación de listas de números aleatorios, o específicamente para la generación de series en el caso del muestreo de la unidad monetaria, del MUM. Una vez tenemos creada la muestra, lo que haremos es trabajar con ella. Ese es un tratamiento puramente de auditoría en el cual no incide de ninguna manera el método estadístico que estemos utilizando. Es un problema de la auditoría. Y será cuando el auditor, una vez haya terminado de trabajar con la muestra y tenga los errores o las desviaciones que se hayan producido, volverá de nuevo a las funciones de cálculo para determinar la evaluación de resultados o realizar la inferencia sobre la población y llegar a una conclusión estadística determinada. Ese es el proceso a grandes rasgos que vamos a seguir cuando aplicamos técnicas de muestreo estadístico. Vamos a ver un poco ese proceso con algún caso concreto. Para cada una de las opciones en cuanto a método aplicables, cumplimiento, atributo, etcétera, tenemos la posibilidad de trabajar con la función de cálculo de tamaño de muestra y inferencia o evaluación de resultados. También, específicamente para los modelos de atributos y variables, tenemos una prueba específica que es el contraste o test de hipótesis. Vamos a comentar un poco el proceso siguiendo, por ejemplo, el método de muestreo de atributos. Las opciones podemos seleccionarlas o bien desde el menú de árbol que tenemos en la parte izquierda de la pantalla o directamente desde las opciones de la cinta de menú que tenemos en la parte superior. Bien, cálculo de tamaño de muestra. Para el caso del muestreo de atributos, el cálculo del tamaño de muestra necesita que especifiquemos el margen de error o la precisión que queremos obtener en nuestros resultados. Supongamos que esta es un 3%. La estimación del porcentaje de error del atributo que estamos dispuestos a asumir en esa población, por ejemplo el 1%. Puede o no ser conocido el tamaño de la población. Normalmente hoy en día, considerando que la mayoría de sistemas de información están informatizados, están soportados por softwares, es difícil encontrar poblaciones para las cuales no dispongamos del conocimiento del tamaño y de determinados parámetros que fácilmente pueden obtenerse. Sin embargo, en el modelo de cálculo existe la posibilidad de que podamos utilizar un tamaño de población desconocido. En este caso, supongamos que el tamaño de la población que queremos evaluar es de 20.000 elementos. Pulsando el botón Ver, accederemos al resultado de la función, en este caso del cálculo de tamaño de muestra. El programa siempre nos va a ofrecer, para los métodos genéricos, 4 posibles valores de cálculo para 4 posibles niveles de confianza. Esto facilita la toma de decisión por parte del usuario a la hora de elegir o de seleccionar un tamaño de muestra específico según la confianza que quiere depositar en la prueba. Y la confianza que quiere depositar en la prueba estará en función de la sensibilidad o de la rigurosidad que exija la prueba y la conclusión que de ella se obtenga. Por ejemplo, en este caso podríamos convenir que el 95% de confianza es suficiente para la prueba que queremos aplicar, para lo cual sería necesario tomar 42 elementos de muestra de esa población de 20.000. El siguiente paso dentro del método sería utilizar un generador de números aleatorios para seleccionar esos 42 elementos.
Indicaríamos en este caso 42 elementos a seleccionar. Supongamos que los elementos van numerados consecutivamente del 1 al 20.000. Ahora comentaremos qué es el valor semilla y con estos parámetros generamos la lista aleatoria. La lista aleatoria es la relación de los diferentes elementos que deberemos seleccionar entre el primero y el 20.000 en esa población para conformar, para obtener nuestra muestra de 42 elementos. El valor semilla, este valor que aparece aquí, tiene una utilidad práctica importante cuando nos encontramos con que, como conclusión a una prueba determinada, no podemos obtener claramente el resultado que esperábamos. En esos casos, o bien se va a rechazar la prueba, o bien se va a proceder a realizar una prueba u otras alternativas, pero en muchas ocasiones lo que haremos será ampliar el tamaño de muestra. En esos casos el valor semilla tiene una utilidad importante, porque si en este momento, por la razón que fuese, tuviésemos que ampliar esta muestra a 60 elementos, asegurándonos de que los 42 que hemos seleccionado inicialmente entran en la generación, con lo cual el trabajo que hemos realizado para esos 42 elementos no lo vamos a perder, mantendríamos el mismo valor semilla y en la generación de la lista nos aseguraríamos de que en esos 60 números hay 42 que corresponden a la primera generación de muestra que realizamos. Muy bien, volvemos otra vez a nuestros 42 iniciales. Hemos generado la lista aleatoria. A partir de aquí ya entramos en una fase del trabajo en la cual es un problema específicamente de la auditoría. El auditor debe escoger esos 42 elementos y aplicar los procedimientos de auditoría correspondientes sobre esos 42 elementos. Terminado el trabajo con la muestra, volveríamos nuevamente a los métodos de muestreo de atributo, que es el que hemos aplicado en este caso, evaluación de resultados, para elevar la inferencia o la conclusión estadística del trabajo que hemos realizado. Supongamos que con esos 42 elementos de muestra hemos obtenido un error según diseñamos inicialmente la prueba, informamos de todos los parámetros necesarios, adelantamos que todo esto no es necesario cuando estamos trabajando con las funciones de análisis de datos, puesto que en estos casos sí que hemos importado por uno u otro camino un fichero de datos y trabajamos sobre ellos, por lo tanto el programa automáticamente genera esta información, pero en este caso que estamos trabajando con simulaciones es necesario que nosotros informemos manualmente de estos datos o de esta información inicial. Bien, pulsando el botón ver, vemos el estadillo de resultados con la conclusión que hemos obtenido para el tamaño de muestra y la confianza que solicitamos inicialmente. A la vista de los resultados, será el auditor quien decida si la prueba ha sido superada, es decir, si no necesita hacer una ampliación o una prueba adicional, extraerá la conclusión correspondiente y el procedimiento se dará por terminado. Ya que estamos en este punto, en el visor de resultados, indicar simplemente que en todos los puntos donde aparecen los resultados de cualquiera de los reports que genera el programa, tenemos opción a modificar el zoom, es decir, la visualización de los contenidos, buscar algún dato específico sobre el texto, realizar la impresión de ese documento, es decir, sacarlo a impresora, cualquiera de las impresoras disponibles, desde el ordenador desde el que estemos trabajando, o bien exportar ese report o ese informe a cualquier lugar en nuestra ubicación local, en nuestro ordenador o en nuestra red de trabajo. Como función adicional y con la misma finalidad que el botón ver que nos presenta el resultado, la función exportar lanza el resultado obtenido a el expediente de nuestro encargo, el expediente para el año actual y el cliente de trabajo con el que estamos desarrollando la auditoría. Bien,
para los demás casos o métodos dentro del módulo estadístico y en el apartado de cálculos, seguiremos siempre un proceso análogo. En el muestreo de la unidad monetaria determinaremos un tamaño de muestra en base a la parametrización que exige este método de trabajo. Realizaremos una selección de la muestra en base al generador de series para MUM. Una vez generada la muestra, el auditor aplicará los procedimientos pertinentes y con los resultados obtenidos vendremos a la función de evaluación de resultados para, informando estos valores, obtener la inferencia estadística final. De estos métodos vamos a realizar ejemplos en el apartado de análisis de datos, donde veremos de una manera más completa y más real, dada la casuística de hoy en día, la aplicación de estos métodos. Por lo tanto, no nos alargamos más en este punto y, en conclusión, volvemos a insistir en que el apartado de herramientas de simulación es un conjunto de funciones de cálculo que nos permiten aplicar cualquiera de los métodos soportados por el programa en base al procedimiento de muestreo o de selección estadística.